momento un poco sorpresivo. Para mí es una nueva aventura venir aquí, sobre todo un grandísimo club como el Sevilla. Cambiar de vida completamente en otro país, pero la verdad que súper contento y muy entusiasmado. Cuando llegas a un club de la magnitud del Sevilla, creo que es algo normal que te exijan de esa manera y bueno, estoy muy contento y muy motivado por las palabras del presidente y la verdad que el estadio me impactó. El estadio es hermoso, el museo, toda la historia que tiene este club y bueno, darle para adelante. No sé si es el destino o qué, pero yo he jugado con muchos colegas, con muchos chicos que han jugado aquí y otros que han vivido en la ciudad, entonces me han hablado muy bien del Sevilla como club y como ciudad. Entonces, a la primera pregunta que me piden o que me hacen, ¿en qué club te gustaría jugar?, a mí me sale natural, porque claro, de escuchar tantas cosas buenas de un club o de una ciudad, me salió natural decir Sevilla. Entonces es increíble que hoy, después de 10 meses, esté acá. Este club tiene una historia muy linda con muchísimos argentinos que han pasado y creo que cada uno ha dejado su huella. Ojalá que me toque a mí poder contribuir un poquito a la historia del Sevilla y poder hacer las cosas bien y dejar mi marca acá también. Y bueno, obviamente que jugó Maradona aquí y para nosotros argentinos es un orgullo poder vestir esta camiseta que también la vistió Diego. Un poco sí, obviamente el Sevilla desde hace muchísimos años que viene entrando en Champions muy seguido, ha ganado copas, muchísimas copas europeas, tiene esta historia en los últimos años, entonces, pero sí, claro, está el paralelismo que tal vez de ese equipo de provincia o ese equipo tal vez no denominado grande, quiera estar peleando ahí, la ambición de querer estar en los primeros puestos y creo que el Sevilla lo hizo muy bien en los últimos años. Sinceramente nunca me interesó la parte económica. He tenido propuestas en otros años también para dejar Atalanta, de equipos árabes y todo eso, pero siempre he tratado de buscar la parte que me hacía feliz, la parte futbolística. Yo creo que para lo demás hay tiempo y yo creo que estoy en un muy buen momento. Estoy en una etapa de madurez en mi carrera, en mi vida, entonces quería seguir jugando en un nivel competitivo, quería seguir estando en mi selección nacional, y sobre todo poder competir en una liga como la española, en un club importante como el Sevilla y entonces apenas se dio la oportunidad de venir para aquí, no lo pensé. Sí, lo he notado. Yo de curioso hace mucho que sigo también al Sevilla en Instagram, más que nada para ver los resultados, las noticias. Entonces, sí, de verdad que me entusiasma muchísimo y me ilusiona el afecto de la gente. Mi tío Hugo Villaverde jugó con Bertoni en Independiente, jugó muchísimo tiempo ahí, ganaron muchísimas cosas, es el hermano de mi mamá y creo que viene de esa parte de mi querer ser futbolista. Desde muy pequeño empecé a jugar al fútbol y creo que en mi cabeza lo único que había era una pelota. Y bueno, de a poquito se fue dando y ya desde pequeño es lo que quise siempre hacer. Entonces, sí, tal vez me costó más que a otros jugadores que tal vez tuvieron la oportunidad de pegar un salto más importante en sus carreras más de jóvenes. Yo siempre fui dando pasos despacio, ¿no? En mi carrera, siempre en clubes pequeños, pero siempre haciéndolos crecer. Y bueno, en los últimos años se dio este boom con el Atalanta y mi crecimiento futbolístico y bueno, este salto que para mí es importantísimo en mi carrera, que es el Sevilla.
El Cholo en mi carrera fue importantísimo porque me agarra en una etapa tal vez mía de rebeldía. Yo tenía 20 años nada más y yo quería hacer cosas que pensaba que estaban bien y no las estaban. Entonces el Cholo, de su experiencia y me ayudó un montón, sobre todo también en lo futbolístico. Él siempre me decía: vos cuando vayas a jugar a Europa vas a jugar así, y yo le decía: no, yo no quiero jugar así, y discutíamos mucho. Y al fin y al cabo me terminan comprando en Italia para jugar de una determinada manera, que es donde el Cholo me ponía a mí en San Lorenzo. Y después de unos meses termina viniendo el Cholo a Catania y lo encuentro de vuelta como entrenador y me hizo crecer aún más, así que todo su cuerpo técnico, el Mono Burgos, el profe Ortega, son gente que admiro y que me hicieron crecer mucho. No sé si lo llamaría un error, pero bueno, yo ya sentía que en el Catania había dado mucho, que el equipo no iba a dar más de lo que dio. Tuve 3 temporadas muy buenas y necesitaba pegar el salto a un club importante. En Europa no se dio, en clubes importantes no se dio. Me quería el Atlético del Cholo, me quería el Inter, pero no se daban por estas cosas del mercado de pases. Y bueno, me sale esta oportunidad de ir a Ucrania, que el club jugaba competiciones europeas, había argentinos. La parte económica para mí era muy importante también, iba a ganar muchísimo más de lo que ganaba ahí en Catania. Y bueno, me fui siendo joven y bueno, al final terminó no saliendo de la mejor manera. El club no pudo jugar competiciones europeas por amaños, ¿no?, de años anteriores. Explota la guerra civil en el país, entonces fue todo un combo que al fin y al cabo, después de un año, hizo querer que me vuelva para Italia. No soy una persona como me ven, trato de ser lo más transparente posible, no me gusta ser falso, digo las cosas que pienso y que siento, y después lo que me ven en las redes, la persona esa que alegre, positiva, simpática, sí, claro, todos tenemos problemas y obvio que no soy todo el tiempo así, pero es lo que trato de demostrar, es lo que soy yo, no hay doble cara. Bueno, con unos chicos youtubers de Italia se nos ocurrió hacer esta canción y ayudar a una academia de chicos discapacitados y la verdad que al principio fue todo como, bueno, probemos, y después terminó siendo algo grandioso que explotó y que apareció en todo el mundo. Entonces estoy muy contento, ganamos un disco de oro, un disco de platino. Nunca pensamos que iba a tomar una magnitud de esa manera, pero la verdad que la canción salió muy bien. De verdad que pensamos era algo para ser gracioso, pero nunca pensamos que iba a tomar la magnitud que tomó. Se escuchó en todos los países. Es más, yo en un momento ya estaba un poco cansado porque iba a las fiestas de cumpleaños de los compañeros de mi hijo y en vez de sonar otras canciones de niños sonaba mi canción y me pedían todos que la baile, así que en un momento ya estaba un poco cansado. Es una pregunta difícil, pero yo siempre dije que siempre quise imitar a Pablo Aimar porque era un referente en mi posición y en ese tiempo, años 2000, que él jugaba en River, yo tenía 12 años, entonces estaba empezando a crecer y el hecho de ser, bueno, bajitos, un físico pequeño, trataba de imitarlo a él, esa camada de jugadores, Aimar, Andrés D'Alessandro, Saviola, toda esa camada de Ariel, bueno, el Burro Ortega también, Ariel Ortega, toda esa camada de jugadores, de enganches. Seguramente me falta ritmo de competencia, de partido, los 90 minutos que te da el ritmo de partido, pero sí, me estuve entrenando
con el segundo equipo de Atalanta hasta que se solucionara mi tema, así que físicamente estoy bien, solamente hay que agarrar ritmo de partido. Bueno, creo que en los últimos años he jugado en todas las posiciones desde el centrocampo para adelante, así que lo que pretenda el míster, yo estoy a disposición. He jugado por izquierda, por derecha, al centro, media punta, al centrocampo he jugado, entonces creo que lo puedo hacer y lo puedo hacer bien. Es un halago que me comparen con Ever. Yo lo admiro muchísimo, lo conozco hace muchísimos años, hemos compartido el Sub-20 de Argentina, nos conocemos desde muy chicos y para mí Ever es un fenómeno. Sí, tal vez somos diferentes como jugadores, pero esa responsabilidad, ese liderazgo, creo que lo tuve en todos los clubes y a mí me encanta agarrar la pelota y tratar de ser yo el que decida el pase o situaciones importantes. Entonces, para mí es una linda responsabilidad. Sí, yo creo que hoy la carrera del jugador se alargó muchísimo. Hoy, si te cuidás y si no tuviste graves lesiones, creo que cualquier jugador que se lo proponga y se entrene bien y se cuide y descanse puede jugar hasta los 38, 39 años tranquilamente. Después está todo en la ambición, en la cabeza de uno, en si querer seguir en alta competencia, como es jugar en un club como este, jugar copas europeas, jugar copas nacionales, campeonatos, jugar cada 3 días. Eso conlleva tener un ritmo de vida importante y saber conocer tu cuerpo, descansar, comer bien. Pero lo que te digo, la ambición creo que y la cabeza hace todo. Entonces creo que hoy en día, como te decía antes, la carrera de jugador se alargó y me parece que hay muchísimos jugadores de mi edad y más grandes que todavía hacen la diferencia. Seguramente venir a otra liga va a ser todo un desafío para mí, empezar a conocer cómo se juega acá en España, aunque soy y fui siempre un admirador de este fútbol, pero creo que va a ser una aventura muy linda para mí y lo que más quiero es conseguir cosas importantes con el Sevilla y tratar de mejorar todo lo que haya logrado el Sevilla. Me parece que es un club súper ordenado, súper serio, con gente que trabaja y da el 100% por este club, por la ciudad. Noto muchísimo compromiso de los dirigentes, de los jugadores y no veo la hora de iniciar esta aventura.